Luego que obtuvimos los requerimientos, que los analizamos y los validamos, la tarea que nos queda pendiente es la de sentarnos frente a una herramienta y dibujar los diagramas respectivos para luego ir de nuevo con el usuario. Estos diagramas, o sea, que vamos a utilizar, se llaman diagramas de casos de uso, que son los que vamos a estudiar a continuación. Cuando vamos a crear los artefactos que hacen el modelado, y especialmente para pasarlos a casos de uso, pues estas son la nomenclatura que vamos a utilizar. El muñequito que se puede observar al inicio de la diapositiva pues representa un actor. El actor puede ser primario o secundario. Cuando nosotros diseñamos un caso de usos, el actor primario va al lado izquierdo del diagrama y los actores secundarios van a ir al lado derecho. Un actor secundario es aquel que pues, probablemente solamente va a consultar algún resultado. No es el que interactúa directamente, no es el que alimenta directamente el sistema. Luego tenemos las líneas con las flechas indicando hacia dónde o a quién pertenece el caso de uso o quién puede utilizar el caso de uso. Y la línea con las líneas punteadas lo que me indica es si el caso de uso es optativo o es mandatorio, ya que explicamos en las diapositivas anteriores. La elipse que tenemos acá pues representa un caso de uso, ¿ya? Un proceso, un mini proceso, o sea, que se va a llevar a cabo. Por ejemplo, iniciar sesión dentro de lo que es el sistema. Y el rectángulo que tenemos por ahí pues lo que hace es definir la frontera en el cual estos casos de uso, o sea, son válidos. Adicional al diagrama, o sea, que se crea, pues también hay un template, como ustedes lo pueden observar, en el cual nosotros tenemos que colocar un nombre para ese caso de uso, que normalmente es el que está asociado a la elipse que tenemos acá. Un resumen, es decir, qué es el objetivo de ese caso de uso, cuáles son sus actores, cuáles son las precondiciones. Siempre tiene que haber una precondición para que ese caso de uso se pueda llevar, a excepción de los de inicio de sesión, que pues es el primero que se debe de ejecutar cuando un sistema se pone en marcha. Las descripciones, ¿verdad? Es decir, la secuencia de pasos que el caso de uso tiene, ¿verdad? En caso de que todo salga bien, ¿verdad? Si, por ejemplo, pues vamos a realizar una compra, pues que la tarjeta de crédito sea válida, que se haya aceptado el pago, que exista el producto, etcétera, ¿no? Entonces, en la descripción principal se pone el caso de uso que más probablemente se esté llevando a cabo. Y también tenemos que colocar las postcondiciones, ¿ya? O las excepciones. Antes, las excepciones quiere decir aquellas en las cuales, por ejemplo, si el número de la tarjeta de crédito no es el adecuado, ¿verdad? O no tiene el formato, entonces hay una excepción. O sea, ¿qué va a ser el caso de usos en ese sentido? O si el monto de la compra, pues no lo cubre la tarjeta de crédito, ¿qué hacer? Entonces, todas esas son excepciones dentro de lo que es el caso de uso que nosotros vamos a tener que especificar. Y luego las postcondiciones. En el caso de una compra, pues la postcondición es que el inventario se vea rebajado en la cantidad de ítems que el usuario ha adquirido. Este es un template que ustedes pueden utilizar, ¿verdad? Sin embargo, pues en Internet hay una serie de templates que podemos utilizar para una mejor descripción de cada uno de los casos de uso. Hay herramientas como la que vamos a ver más adelante dentro de lo que es un video tutorial que les permite de una manera automatizada pues establecer las relaciones entre los diferentes casos de uso, entre los usuarios, actores de cada caso de uso, etcétera, ¿no? ¿Qué haremos para crear un caso de uso? Primero, pues tenemos que identificar los actores dentro de lo que es este sistema que estamos desarrollando, ¿no? Hemos dicho que hay actores primarios y hay actores secundarios, ¿no? Los primarios son aquellos que van a hacer uso intensivo del sistema y los secundarios son los que van a ocasionalmente utilizar el sistema. Para cada uno de esos, o sea, cada uno de los elementos que vamos a identificar, pues vamos a identificar posibles casos de uso que él pueda utilizar. Por ejemplo, si es un profesor de la universidad,
un caso de uso puede ser agregar materias. Otro caso de uso puede ser agregar horarios. Otro caso de uso probablemente sea adicionar notas. Entonces, para cada uno de los actores vamos a hacer eso. Y también, como hemos identificado a un actor estudiante, pues el actor estudiante pues probablemente no tenga nada que ver con estos tres casos de uso, pero sí vamos a tener que ponerle un caso de uso que se llame consultar notas, por ejemplo, o realizar exámenes, si es que se van a tener que hacer en una plataforma en línea. Entonces, se establecen, ¿verdad? Y se identifican cada uno de esos casos de usos para cada actor. También se establecen escenarios concretos, ¿verdad? Para ilustrar cada caso de uso. Un escenario hemos dicho que va a ser una colección de casos de uso, ¿no? Por ejemplo, este caso de uso puede llamarse gestión administrativa. Entonces, esto va a ser una opción dentro de lo que es mi menú del sistema. Y dentro de las opciones, o sea, de ese que tenemos ahí, pues vamos a tener agregar materias, modificar materias, todas las otras casos de uso que hemos identificado, ¿no? Entonces, para que pues agrupemos esos casos de uso y esos escenarios, ¿verdad? Para que posteriormente generemos lo que llamamos paquetes. Ya estos paquetes pues nos sirven para colocar en diferentes modalidades, ¿verdad? O en diferentes partes del sistema, librerías probablemente, ¿no? O sea que tienen una funcionalidad específica y se tratan como módulos cada uno de ellos. Entonces hay que, para cada caso de uso, ¿verdad? Vamos a tener que escribirlo utilizando el formato que vamos a seleccionar, ¿verdad? Ya sea el que hemos encontrado en internet o el que vimos en la diapositiva anterior, ¿verdad? Especificar las reglas para elección del mismo y para interactuar con él, ¿verdad? O sea, cómo se va a trabajar con este sistema, los caminos, ¿verdad? Las alternativas que puedan tener, ya si falla algo, por ejemplo, cuando yo estoy ingresando a un sistema, si la clave falla la primera vez, ¿qué hago? ¿Le doy una segunda oportunidad? Si ya falla por la tercera vez, ¿qué hago? ¿Verdad? Le digo que le voy a mandar la contraseña por un correo electrónico o lo que sea, ¿verdad? Entonces eso debe de especificarse. Y algunas formas de superponer casos de uso, ¿no? Es decir, si algún caso de uso es obligatorio, por ejemplo, para hacer la compra es obligatorio que el usuario esté logueado dentro de lo que es el sistema. Eso es importante que el desarrollador lo sepa, ¿no? Entonces, para eso ocupamos la nomenclatura antes vista. Este es un ejemplo de caso de uso que tenemos, ¿verdad? En este caso tenemos 10 pasos ya para una orden de pedido, ya, en el cual pues tenemos cuando el caso de uso lo inicia, ¿verdad? Un cliente, ya, agregando la orden al carrito de compras que podamos tener dentro de lo que es el sistema y así, ¿verdad? O sea, hasta llegar al paso 10. Acá tenemos una excepción, ¿verdad? Ok, si en el paso 9, ¿verdad? La información no es correcta, o sea, ¿qué va a hacer, verdad? Entonces el sistema lo que dice que le va a preguntar al cliente qué fue lo que quiso colocar, ¿verdad? En el caso del paso 9 dice que el sistema verificará la información, guardará el orden de pedido como pendiente y la forma de pago, ¿ya? Es decir, si la forma de pago no es adecuada a lo que él previamente había descrito, entonces, ¿qué es lo que quiere hacer, verdad? Y las poscondiciones, ¿verdad? O sea, ¿qué va a pasar cuando este caso de uso se ejecute, verdad? Vamos a disminuir el inventario. En este caso dice que la orden va a ser guardada, ¿verdad? Y marcada como confirmada. ¿Por qué? Porque probablemente después haya otro proceso que sea de logística en el cual pues tengamos que contratar a un proveedor de logística, ¿verdad? Para poder llevar el producto hacia el destinatario que nos lo ha pedido. Luego de esa descripción, pues este es el ejemplo, ¿verdad? O sea que nosotros vamos a dibujar utilizando la notación UML, ¿no? Entonces, en el caso de este caso de uso particular, ¿verdad? El cliente es el principal, ¿verdad? Es quien, pues, comienza la orden, ¿verdad? Orden de pedido, ¿verdad? Valida el estado, ¿verdad? Es decir, hasta que él dé clic de que ese pedido es el que quiere, ¿verdad? Después que lo ha verificado, entonces se hace, ¿verdad? Eh, Administrar catálogos también, ¿verdad? Probablemente. Y el repartidor, pues lo que tiene que hacer es ver cuáles son las órdenes que él tiene disponibles para irlas a dejar a un determinado lugar, ¿verdad?
Y el proveedor, pues es el que va a estar pendiente de que el producto no falte dentro de lo que es la tienda que estamos trabajando. Como hemos visto, el proceso de generar prototipos a través de los diagramas de caso de uso, pues va a comenzar cuando el analista o desarrollador del sistema en las primeras etapas lea cierta documentación, luego va a entrevistarse con los posibles clientes del sistema, va a validar estos requerimientos a través de diferentes técnicas, ¿verdad? Luego hace los dibujos de los diagramas UML de caso de uso, ¿ya? Para luego pues poner una descripción. Con esta documentación, el analista de sistemas va nuevamente donde el usuario y valida que esta información sea la correcta, ¿no? Entonces, hemos diseñado un prototipo de un mini mundo, el cual luego va a ser pasado a través de otras etapas para que los programadores y los diseñadores del sistema tomen en consideración esto. Algunas de las herramientas que utilizamos para esto, en el caso de las que hemos visto en los videotutoriales de iStack Community, pues nos permiten hacer esta tarea un poco más simple, y hay otras herramientas de paga pues que tienen otras cualidades que permiten aún más automatizar este proceso. Gracias por la atención prestada.